Ricardo López Murphy, bienvenido. Un gusto estar contigo. Todo, redes, estamos bien comunicados, ¿eh? El mundo nos sigue. Derecho ahí al micrófono, sí, ahí está. Ya uno pierde el alcance, la dimensión de dónde te están siguiendo. Sí, es verdad, y eso también da una idea de una nueva dimensión. La realidad social está muy globalizada, o sea, la forma de pensar el mundo creo que no puede ser más la de la comarca o la de la aldea, tiene que ser viendo en su totalidad. Por ejemplo, yo creo que hoy la noticia más impactante es la tasa de inflación en los Estados Unidos. Esa información fluye a todo el mundo a una velocidad dramática, porque bueno, todo el mundo se acomoda a esos datos nuevos que aparecen, ¿no? Y esos datos, a ver, aquel que conoce de qué se está hablando, acomoda, y a otros le distorsionan la realidad. Sí, no, es verdad, es verdad. También es cierto, si uno va para atrás, que mal o bien, ¿no? Uno tiene una enorme cantidad de comentarios y de acceso a información que antes era mucho más restringida. O sea, yo voy a decir no para caerte bien, sino en general nuestros periodistas hoy son más preparados, son más educados, son, digamos, de lo que eran 40 años atrás. Yo soy bastante grande como para saber cómo era el comentario hace 40, 45 años atrás. Y hoy yo diría, hay una, digamos, en general, una formación por parte de los actores en todos los aspectos de la vida nacional, pero en el periodismo muy notorio. O sea que todo lo contrario a cerrarse es lo que está ocurriendo absolutamente. En el mundo. Yo creo que se cierra, pierde y atrasa. Las experiencias de cierre son catastróficas. Yo justamente tenía una oferta ahora de ir de un centro de reflexión, a ir a dar una conferencia, y uno de los temas que a mí más me impacta es la enorme crisis de Venezuela y de Cuba, ¿no? Y yo digo, ¿por qué en nuestra sociedad eso no se percibe? Por ejemplo, nosotros estamos alarmados por los que se han tenido que exiliar de Siria, y el número de Venezuela es muchísimo mayor, son 3 millones que han salido. Es una situación desesperante, está acá nomás, y en la sociedad argentina a veces me da la sensación que se quiere ignorar el fenómeno. Yo creo que porque una gran parte de nuestro liderazgo fue muy cómplice de Chávez y de toda esta locura. Sí, señor. Entonces, esas locuras que eran tan fáciles de ver que terminaban en una catástrofe, ¿por qué nuestro liderazgo, nuestros opinadores y hasta nuestros jóvenes no lo perciben? No es un fenómeno que está en Extremo Oriente, en Medio Oriente, en culturas diferentes. Una cultura latinoamericana, hay un gente episodio que todavía hoy apoya. Hoy todavía, pero bueno, que todo el mundo tiene derecho a opinar. Cada vez menos, ¿no? Es decir, han causado una catástrofe, pero han causado una catástrofe que es difícil imaginar cómo se puede hacer tanto daño en tan corto tiempo. Una caída del PBI del orden del 60% es algo que yo no había visto en mi experiencia. Es más grave que una guerra, eso hecho por la incompetencia, por la torpeza. Lo que a mí me impacta, además de eso, humanamente, y la tragedia humanitaria que implica, que creo que no está bien registrada, sí, por Colombia y Brasil, que están en la frontera, y digamos, la reacción a mí me preocupa, porque es poner tropas en la frontera. ¿Qué van a hacer? Y ya acá tenemos, hoy se hablaba de 10.000 venezolanos, entraron solo en el mes de enero, ya están la salida es masiva. Viniendo hacia ¿Por acá. qué no es tan traumática como en Siria? Porque lo que se está yendo de Venezuela es la élite más calificada. Claro, sí, señor. Entonces, es gente que viene a trabajar, gente y están trabajando en Argentina. Lógico. Y acá y en toda América Latina. Y acá tenés ese otro fenómeno, digo, no hay trabajo, dicen algunos. Hay trabajo que ocupa el extranjero, que viene preparado, sí señor, no señor, ahorita lo atiendo, con una dedicación al trabajo que muchos argentinos han perdido. A eso se nota también en nuestros países vecinos, o sea, ha salido la élite de Venezuela. Yo digo, ojo que se vino otra oleada, porque la situación, ese régimen de persistir en lo que hace,
va a destruir cada vez más. Entonces, ahí tenemos un problema enorme. Lo que a mí me cuesta, la reflexión la hacía Eduardo, porque a mí me cuesta entender por qué nuestra élite no lo registra. Parte es la complicidad del pasado, de haber alentado estos populismos tontos, estas locuras. Parte es una, yo diría casi una actitud religiosa de no poder ir contra estas ideas que tuvieron cierta popularidad. Y parte es una ceguera. Hoy es mi preocupación. Así que para la conferencia estoy preparando este trabajo. Sobre todo para la pregunta. ¿Qué le pasa a usted que no reacciona frente a un caso que está en nuestra cultura? Es un país latinoamericano. Bueno, pero hay varias preguntas que creo que varios nos hacemos. La Argentina tiene una agenda con temas muy chiquitos. Cuando el mundo va a una velocidad, revolución tecnológica, robotización, inteligencia artificial, algoritmos, estamos hablando de Big Data, y acá todavía, bueno, a ver, Moyano, no digo que no sean importantes esos temas, pero la juventud está esperando el pasado nos tiene atrapados, ¿no? Porque esas son todas cosas anacrónicas. Cuando uno lo mira en perspectiva, todas esas son cosas anacrónicas, son cosas que no pueden ocurrir. O sea, nosotros tenemos un régimen organizativo en nuestras sociedades, de las relaciones laborales, que nos hace mucho daño. Hace un rato comentábamos los trastornos del sistema financiero. Yo, por ejemplo, yo recorro bastante el mundo. Yo en ningún otro lugar he tenido esos trastornos, que los bancos cierran, que no se pueden atender, que los cheques no se acreditan, que hay una crisis de servicios extraordinaria. Eso no pasa en otros lados. Entonces, a mí me parece que los argentinos tenemos que reflexionar. Nuestro diseño es un diseño que nos empobrece, que nos retrasa, que nos aísla. Eso no nos hace bien. Y con buen capital humano. Tenemos buen capital humano. Sí. El retraso igual es fuerte. ¿Sí? A ver, veámoslo en este campo. Argentina hace 20 años atrás todavía sacaba las mejores notas en las pruebas padronizadas a nivel internacional de los países latinoamericanos. Y ahora hemos ido a la abajo. Y hemos caído mucho. Y a mí me da la sensación que todo nuestro sistema escolar está mal diseñado, es decir, está mal pensado, no está orientado a calificar a nuestra gente, sino a generar empleo al personal docente. Su finalidad no es educar, es decir, y creo que eso se nota en los resultados, en la composición de la matrícula, en la baja graduación, en la pérdida relativa respecto a nuestros vecinos. Yo no tengo las ambiciones que tenían Alberti y Sarmiento. Alberti y Sarmiento miraban a los países más desarrollados del mundo y querían que la Argentina se pareciera a eso, y tenían ese enorme vigor de transmitir no solo esa ambición, sino la organización política, institucional, educacional que nos acercara a ello. Yo soy más modesto, yo miro a Uruguay y a Chile, y miro cómo vamos respecto a ello, y yo veo ahí un proceso de retraso, de no registrar las dificultades que tenemos, y eso me parece que es cada vez más con esta base en cuanto a la sociedad. Qué difícil ser gobierno. En Argentina ha sido históricamente, y ahí también hay un problema institucional. Yo creo que los problemas de gobernabilidad de nuestra sociedad se han vuelto muy severos, es decir, basta circular por la calle en Argentina para darse cuenta que hay problemas de gobernabilidad, problemas de seguridad, de orden público, y por supuesto de funcionamiento de nuestras instituciones. Yo creo que en realidad el sistema electoral, el sistema de transferencia de recursos a las provincias, el sistema de seguridad tiene que ser repensado, tiene que ser puesto en condiciones de gobernabilidad. ¿La inflación sigue siendo la madre de todos los problemas? No, yo no creo. Yo creo que es un síntoma de los problemas que tenemos. Me parece que con el descalabro fiscal que Argentina arrastra, es un déficit
7 puntos y medio del producto, con problemas muy graves. Hay provincias que tienen una situación muy crítica, digamos Santa Cruz, que la han demolido. Sí. Santa Cruz es nuestra Venezuela, pero digamos, Chubut también está en una situación muy crítica, Neuquén está en una situación difícil, o sea, hay muchas provincias que exhiben una situación fiscal delicada, a la par de la que exhibe el gobierno nacional, a la par de la que tiene el Banco Central. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que la inflación que tenemos es la que es consistente con esas realidades. Con un Estado gigante, con pocos que pagan con mucho. Con desequilibrios muy grandes que no los podemos financiar y además pretendemos financiarlo a lo largo de muchos años y eso nos expone a cualquier noticia negativa. O sea, el gradualismo es mucho más costoso que el shock porque para corregir lo mismo se toma más tiempo, en el tiempo que se toma hay que endeudarse, entonces la cuenta es mucho más grande. Todo el mundo acá es gradualista, no sé si ha observado eso. Es una cosa que a mí me impacta. No entiendo bien por qué, pero bueno. Todo el mundo quiere la factura más costosa. Yo siempre elijo lo más barato, la gente acá elige la más cara. Y elige algo que nos hace vulnerables. Ahora, de nuevo, puede uno explicarse por qué uno opta por una estrategia a otra. Lo que no se puede creer es que crean que es mejor. Y otra cosa que noto, doctor López Murphy, que no sé si el gobierno, no estoy seguro que el gobierno no va para el mismo lado. Una cosa es el ministro de Finanzas, el presidente, yo creo que está pensando otras cosas. O sea, no van todos para el mismo lado. Y ahí se suma el Banco Central, que Sturzenegger dice vamos. Entonces, también es mucho más complejo. En parte, esa sensación de que no haya un ministro de Economía que coordine las decisiones del gobierno genera digamos, ese sinsabor, esas dudas, esa ansiedad que usted transmite. Yo creo que sería mejor una organización como ha sido tradicional cuando hemos enfrentado los problemas, donde hay un ministro de Economía que coordina el programa económico. Y que cada uno hable de lo que realmente eso facilita el problema de expectativas, la receptividad, la comunicación. No se olvide que la política en última instancia es un acto de docencia, o sea, el gran esfuerzo de la política es pedagógico, es explicar de dónde venimos, qué dilema enfrentamos, a dónde vamos, por qué las medidas que se arbitran son las apropiadas a los problemas que tenemos. Yo noto un déficit muy grande de explicación y creo que le haría muy bien al país que hubiera un esfuerzo mucho más grande de explicar cómo vamos a ir enfrentando los problemas y cómo los vamos a ir, digamos, canalizando. Y esta sábana corta eterna, ¿no? Porque el dólar a 20 y el exportador dice, y 20, 22 estamos bien. Ahora, de otro lado te dice, no, pará, porque se depreció demasiado el peso, se va la inflación, va precio, etcétera. Está barato históricamente el dólar. ¿Hoy es barato 20? ¿Hoy? Digamos, ¿por qué barato? Porque si usted lo mira históricamente, el tipo de cambio de Argentina en los últimos 50, 60 años era más alto que este tipo de cambio que tenemos es parecido a la época de la convertibilidad, es decir, a las épocas que más revaluado estuvo. Entonces es natural que la gente lo vea barato y por eso opta por el turismo extranjero, por eso opta para conservar sus ahorros en comprar dólares, ¿no? Es decir, a mí me parece que son cosas naturales las que ocurren. Hay sectores que están bien, el sector automotriz, gracias a Brasil, por ejemplo, etcétera. Ahora los textiles se quejan, son una lágrima permanente. Sí, pues yo diría ahí en todas las... En una economía que no está abierta todavía, ¿no? Es una economía todavía muy cerrada. En todas las economías del mundo este tipo de fricciones hay. Nada más que no se les presta tanta atención porque... fíjese, el cambio tecnológico tiene que estar produciendo trastornos enormes en todas las sociedades. El mismo fenómeno que usted mencionaba antes, la robotización, el mismo fenómeno informático. Yo me acuerdo hace muchos años, usted trabajaba en oficina y eran
centenares de personas haciendo las tareas administrativas. Hoy las realidades de la computación han facilitado enormemente el reemplazo de tanta gente por máquina. Digo, me parece que los trastornos a escala mundial son muy grandes. O sea, parte de los personajes que tenemos a escala mundial como Trump se deben a un temor, una reacción muy grande a las transformaciones. Es decir, en realidad Trump evoca una Norteamérica anacrónica, una Norteamérica vuelva a ser grande de nuevo. Es decir, usted quiere volver a ser lo que fue mirar para atrás. Y en general lo que conviene es mirar para adelante, no para atrás. Hablando de esos personajes, vamos a los nuestros, a los que tenemos acá, Zaffaroni, Moyano. ¿Qué les pasa? ¿Están jugando? A ver, yo creo que ha habido históricamente, en eso hay un artículo hasta del Wall Street Journal, ha habido históricamente una gran dificultad para los gobiernos no de signo peronista de concluir su mandato. Y lo que ellos están transmitiendo es que quieren liquidarlo también, o sea, no están diciendo nada que no haya pasado. Ojo con ese artículo porque quien lo escribió, esa chica... No importa, pero digo, el punto, ella no refleja otra cosa que lo que escucha en la Argentina. Claro. Es decir, si usted escucha todo el tiempo que el gobierno que quieren sacarlo, que quieren, sin pensar en los límites constitucionales, usted, es decir, eso no debería ser tolerable en la sociedad argentina. Y usted lo ve que lo hacen todos los días, o sea... A mí me parece eso extraordinariamente negativo, peligroso y le hace daño a la Argentina, porque le hace daño a su credibilidad institucional. No me parece que sean comentarios oportunos. Es otra cosa que a usted le guste o no el gobierno y que usted quiera que cumplido el plazo constitucional lo reemplaza. Claro. Eso es lo normal. Van corriendo el límite, y dicen, bueno, lo digo una vez, Zaffaroni, lo digo dos, lo digo, bueno, no pasa nada, así que lo digo. Nadie me quiere sacar de acá, lo digo. Y como ya no pasa algo similar, comienzan a hacer la gira por los medios de comunicación. Bueno, pero digo, eso pasó varias veces, o sea, varios gobiernos constitucionales no pudieron concluir sus periodos por este tipo de, digamos, de actividades. Entonces, el artículo de Wall Street Journal refleja esa opinión en la Argentina que, bueno, hay un riesgo. Yo creo que no, y sería deseable que entendamos que eso no debe ocurrir y hay que hacer lo imposible para que el gobierno concluya su periodo constitucional en orden, en paz y llevando adelante su agenda. Y si uno no está de acuerdo, votará su reemplazo en las elecciones del 2019. Ricardo López Murphy. Gracias, doctor. No, un gusto. Muchas gracias. Ya volvemos.